Y les voy a contar la historia del niño, aquel que se Ah, fugó, sí. porque me parece que es uno de los cuentos. Este cuento que te voy a contar es un cuento muy representativo de mi historia de narrador de historias. La historia empieza con un niño muy pequeño que vivía solo en una ciudad. El cuento no cuenta por qué el niño estaba solo allí, pero esto es lo cierto. El niño estaba solo viviendo en la ciudad. La ciudad había sido construida a orillas de un gran desierto. Y nuestro niño había encontrado la manera de sobrevivir. Todos los días se arrimaba al mercado, ubicaba la distracción de algunos de los puesteros, robaba algo para meterse en la boca y salía huyendo. Esa era su vida. En aquel lejano tiempo y en aquel lejano país, eso era un delito muy grave. Así que nuestro niño llevaba una vida peligrosa y miserable. Siempre así, todos los días, robando algo para alimentarse y llegar al día siguiente. Esto hasta aquella tarde, en que vio un grupo de gente que rodeaban a un hombre. El hombre era flaco, alto, tenía un sombrerito y barba. Y el hombre contaba una historia fantástica de un lejano país y de un lejano tiempo. Y en la historia el hombre contaba que había un castillo. Y por fuera del castillo dos ejércitos luchaban unos contra el otro porque necesitaban unos rescatar a una princesa que estaba secuestrada en el castillo. La princesa se llamaba Helena. Y los hombres que luchaban, unos y otros tenían el apoyo de distintos dioses. La historia era fabulosa y el niño quedó fascinado. Se olvidó del hambre y siguió al cuentacuentos que en la plaza siguiente contó una historia de piratas. Los piratas también luchaban de barco a barco y el niño, que no había conocido jamás el mar, sintió en las palabras del narrador el agua salada del mar que le salpicaba la cara. El hombre siguió contando historias y el niño, fascinado detrás de él, sabiendo que ese era un buen destino. Porque el narrador dijo que quien tiene una historia para compartir tiene quien lo escuche, tiene hasta quien lo quiera. Y nuestro niño no tenía nada de eso, así que supo que ese sería su destino. El narrador de historias dijo que las historias están en la memoria de la gente, que tenemos que escucharnos los unos a los otros para poder recoger las historias y compartirlas, entregarlas a los demás. Dijo también que las historias están en los libros, que hay que meterse adentro de los libros, arrancar las historias, pasarlas por el corazón para poder entregarlas. Pero nuestro niño no sabía leer ni escribir. ¡Qué problema! Se propuso aprender a leer y escribir, y como no tenía ningún medio, con un palito, comenzó a dibujar en la arena fina del desierto que rodeaba la ciudad una trabajosa caligrafía que se correspondía con su idioma. Estaba aprendiendo, pero su vida no había cambiado mucho y una tarde, mientras robaba alguna comida en el mercado, fue sorprendido por la guardia. Juzgado inmediatamente, sentenciado a muerte. Y nuestro niño fue conducido a un lugar del desierto donde se levantaban unos postes, un travesaño, le ataron las muñecas, lo colgaron y lo abandonaron bajo los rayos terribles del sol del desierto para que se secara y muriera. Allí estaba, sin ninguna posibilidad de escape, nuestro niño, colgado de las muñecas, hasta que miró para abajo y bajo sus pies vio la arena finísima del desierto peinada por el viento. Entonces estiró su cuerpito flaco y con la punta del dedo gordo del pie derecho llegó a la arena.
Y empezó a escribir con la punta del dedo gordo del pie derecho en la arena, empezó a escribir y escribió esto. Había una vez un ratón y otro ratón y otro ratón. Se estiró y siguió escribiendo. Y otro ratón y otro ratón y otro ratón y otro ratón. Siguió escribiendo y otro ratón y otro ratón y otro ratón y otro ratón y otro ratón. Hasta que hubo tantos ratones que le empezaron a subir por las piernas. Los ratones subieron por lo que le quedaba de la camisita rota. Llegaron a las muñecas, mordieron las cuerdas y lo liberaron para siempre. Y desde entonces, aquel niño que se salvó huyendo por el desierto anda contando cuentos por el mundo. ¡Wow! Qué hermoso, César. Gracias. Yo se lo he escuchado muchas veces, lo contaste muy inspirado. Mira vos, qué bueno. Hermoso. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Conmovido, qué lindo. Sí, sí. Lindo. Es una historia hermosísima. Es una historia anónima. Por supuesto que la historia anónima es chiquitita, es mínima. Digamos que todo hay un trabajo de construcción de oralidad, que es lo que hacemos los narradores actuales, para poder que esto tenga un formato, digamos, tenga una posibilidad escénica. Claro. Esto es. ¿Cómo nació para usted el impulso de contar cuentos? O sea, ¿cómo se acercó el cuento a usted o usted al cuento? ¿Cómo fue? Siempre conté historias, desde niño, solo que no sabía que lo hacía. Hasta que de repente la disciplina de la narración oral escénica apareció y de repente dije, pero sí es lo que yo hago. Y me empecé a dedicar fundamentalmente a eso porque yo escribo poesía, pero la poesía, que creo que es el lenguaje simbólico y sagrado por excelencia del hombre, creo que la poesía es muy dolorosa, me deja muy solo, lastima la poesía muchas veces. Y la narración me conecta con la gente, me comunica, inmediato la relación, la escala de uno a uno que uno tiene contando historias. Claro. Gracias. Y aprovechando este momento, una última pregunta. Yo sé que podemos hablar días y días sin parar con vos, pero ¿me puedes compartir algo del teatro? De cómo ha sido aquí el teatro en Córdoba, el teatro en tu vida. El teatro también es una gran pasión. En mi vida casi que me he impuesto tratar de no entregarme definitivamente al teatro, porque he entendido siempre que el teatro es una pasión que lo pide todo, que pide toda la vida. Cuando apareció el teatro en mi vida, yo era muy joven y me di cuenta de ese peligro. Y en ese momento de mi vida yo necesitaba mi vida para otra cosa. Así que me separé del teatro. Y seguí haciendo poesía. Y ahora de tanto en tanto, ahora que estoy un poco más tranquilizado, tengo algunas incursiones de actividad teatral. El teatro es fabuloso. El teatro es la más profunda imagen de la vida. Qué hermoso. Gracias. Y César, ¿algún mensaje para la gente de Guatemala, especialmente para aquellos que buscan también a través del arte la expresión, no sé si decir el alivio, el desahogo, la comunicación? No sé, algún mensaje para generaciones siguientes. El arte es liberador. El arte es la poesía, el teatro, la música. Son las búsquedas de superación de la condición humana. Las otras búsquedas también son importantes. Y por supuesto que la historia discurre por la política, discurre por la economía. Pero el arte es lo que eleva al hombre en su condición, lo proyecta, lo eterniza y lo hace mejor. Ese es el camino. Qué hermoso. Muchas gracias, César. Gracias.